mismos, esa trascendencia que hace 2 años con el evento Trascender venimos de alguna manera promoviendo. ¿Qué es lo que tenemos, Otto Sonnenholzner, y ya para darte el micrófono, que hacer en nuestras empresas, en nuestras familias, con nuestros trabajadores, para que ese cambio interior se dé realmente en nuestro país? ¿Y cómo podemos además ayudarte si es que quieres liderar de alguna manera un proceso de cambio para poderlo lograr? Bienvenido. No, ahí estamos bien, gracias. Buenas tardes con todos, un gusto saludarlos. A quienes conozco, que son pocos, pero en particular un abrazo a Gabriela, a Héctor, y a los demás, pues mucho gusto, encantado. Alguna vez nos reunimos con un pequeño grupo de Share, me parece. Sí. Y bueno, atendiendo una invitación de un amigo de muchos años, de Héctor, que si bien es cierto, tal vez no hemos estado tanto en contacto, pues nos conocemos desde siempre y tenemos claro, digamos, quién es quién, y eso es muy importante en la vida. Así que voy a hacer tal vez un enfoque diferente de todo esto, porque a la final es mi posición pública y los temas y mis posturas, ustedes las conocen, pero tal vez contarles un poco quién soy. A la final nadie lo sabe. Yo terminé de vicepresidente por accidente, esa es la verdad. Mucha gente, bueno, y de repente nos pusieron este señor del nombre raro ahí, ¿no? Y yo entiendo, ¿no? Para mucha gente eso no es fácil. Yo no voté por él, yo no quise que sea él, claro. Desgraciadamente mis antecesores tenían que responder ante la justicia, ¿no? Que lo están haciendo, y eso es parte de los cambios positivos del país. Quien ha cometido una ilegalidad responde ante la justicia, ya no se pone como prioridad del proyecto político, ¿no? Son cosas que a mí me erizaban, decían, por favor, no hagas nada del proyecto político. El proyecto político, si el único proyecto que vale la pena es el Ecuador, a mí qué me importa el proyecto particular de 1, 3, 4 o 5 individuos, proyecto país, ¿verdad? A cuenta del proyecto político aquí se escondía que en las escuelas había abuso sexual a menores de edad, se escondía, se ocultaba. A cuenta del proyecto político aquí, si robaban en los hospitales, no importa que roben. Yo no digo que no están robando, todos sabemos que siguen cometiendo actos delictivos en el sistema de salud y en muchos lugares del país, pero por lo menos se denuncian y se van presos, pues nadie los defiende. Eso es parte del cambio, parte de las soluciones, porque la única forma de evitar la corrupción es erradicando la impunidad. Nos acostumbramos, sobre todo cuando en política se llega a tener mucho poder, ¿verdad? Porque hay esa frase que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando se llega a tener mucho poder, uno piensa que no tiene que rendir cuentas. Uno piensa que uno responde, uno lo ve al jefe, nomás al presidente, para que se defienda. Sí, y además se justifica una cosa que a mí también me eriza. Sí roban y reconocen, pero no es para ellos viven una vida austera, modesta. Es para el proyecto, para la campaña. Por Dios. Pues eso es justificación. Y peor, ya es así, es internacional. Roban pero hacen obras. Qué bestia. Y así es como nosotros como sociedad hemos empezado a lo que yo llamo cotidianizar lo negativo. Ya lo aceptamos como parte del paisaje, ¿verdad? Es como ese problema en la casa que ya lo hiciste parte de tu casa. La puerta que está dañada, el cajón que no has arreglado, ya está mal, pero, y lo puedo arreglar, pero ya es parte del paisaje. Y uno empieza a volverse tolerante con cosas que no debe de ser tolerante. Y tal vez esa es mi mayor dificultad en el servicio público en el Ecuador, que yo no tengo tolerancia para esas cosas, no tengo tolerancia para la corrupción, no tengo tolerancia para la indiferencia, porque además hay muchas cosas que se pueden hacer, pero que la gente, a mí me pagan, hermano, por venir aquí de 8 a 5, y si tú te quieres ir a meter a cargar muertos, anda tú, ñaño, ¿verdad? Se están muriendo, pero a mí no me toca, anda tú. Entonces, creo que como sociedad hemos desarrollado tolerancia a muchas cosas que tenemos que cambiar. Desde aceptar que ya no sea una cosa que llame la atención. En algún momento, me acuerdo, por allá por el 2000, los primeros secuestros express, y la gente se asustaba, no sé si ustedes se acuerdan, decían, le hicieron secuestro express a fulanito. Ya 3 meses después, sí le hicieron, sí, no pasa nada, está bien. Parte del paisaje, que te secuestren, que te roben en un semáforo, que te roben en un hospital. Parte del paisaje. Esa es nuestra sociedad, tenemos que conformarnos con eso. Y mira, un poco te decía que voy a hablar de una forma diferente, porque
efectivamente yo tengo una formación tal vez diferente al promedio de los ecuatorianos. Por diferentes motivos, por mi origen sobre todo. Yo sí, tengo un apellido, un nombre alemán, tengo mucha cercanía con ese país, tengo una cara de talibán única porque mi madre es libanesa, de una familia que emigró del Líbano y llegó a Ambato, luego del terremoto de Ambato se radicó en Esmeraldas. Mi abuela es una mujer, la madre de mi madre, que crió sola a sus 3 hijos, con un pequeño almacén de telas. Yo la vi trabajar, cuidar el centavo, fajarse, y siempre vivir con dignidad, sin que le sobre nada, pero tampoco le faltaba nada porque ella era feliz. Como yo siempre digo, feliz no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ella era una mujer que necesitaba poco y nos transmitió mucho eso. Y del lado de mi padre hay una ascendencia alemana que nos acercó mucho a ese país al cual yo iba desde niño. Y ahora yo tengo hijos de la edad que yo tenía cuando a mí me dejaban en una escuela en Alemania de 8 o 9 años a pasar las vacaciones de acá, que son los inviernos de allá. Y yo pasaba desde los 8 hasta los 11 años, 3 años seguidos, los 3 meses de vacaciones en una escuela cerca de Múnich, donde una tía a quien yo no conocía, no hablaba español, la conocí el día que llegué a esa casa, en un mundo que no era el de hoy, que no estaba conectado como el de hoy, un pequeño niño que le tocaba fajarse solo ahí, con un idioma que no hablaba y con unos parientes, entre comillas, a quienes hoy los quiero mucho, pero en ese momento tenía que llegar a conocer. ¿Por qué les cuento esto? Porque quiero que entendamos las diferencias entre las sociedades. A mí hay momentos de esa niñez que marcaron mi vida. Me acuerdo cuando eran los recreos en esa escuela, y la escuela estaba en un bosque, era un monasterio benedictino, y la escuela estaba en un bosque, y todos los niños salían al bosque a jugar, estamos hablando del año 90, sí, recién reunificada Alemania, 90, 91, 92, por ahí. Y yo me quedaba en las escaleras viendo cómo los niños se iban, y la profesora me decía, ¿por qué te quedas aquí? Y yo, entre lo que entendí y lo que no entendía, le quería decir, me da miedo que si salgo al bosque me roben, ¿verdad? Y después cuando me subí al auto de mi tía y ya nos íbamos a su casa, yo le ponía seguro a la puerta. Y en esa época los seguros eran mecánicos, no electrónicos como ahora. Entonces, si tú le ponías seguro a la puerta, en caso de un accidente, dificultabas las labores de salvataje. Y me decía, ¿por qué le pones seguro a la puerta? No, tía, es que me van a robar en el semáforo. Y esto que parece una broma, que hasta para jugar fútbol aplicaba, porque si bien es cierto, yo no he sido muy talentoso en los deportes, pero sí muy esforzado. Entonces me he ido bien como deportista, pero no por talento, sino por perseverancia y por esfuerzo. Hasta para jugar fútbol, uno de niñito ya hacía un amague, y un alemán no sabe qué es un amague a esa edad, porque eso es mentir. Es mentir, o sea, decir que te vas a ir a la derecha, pero te vas a la izquierda, es un engaño. Y en la mente de ellos es como que no, pues si hago que me voy a la derecha, me voy a la derecha. Claro. Y les traigo esta experiencia a colación que la verdad nunca le he contado, pero para mí en lo personal es muy importante porque me hizo ver algo. Me hizo ver que nuestro principal problema como sociedad es que no podemos confiar en los otros. Y el rato que cuando tú sales a la calle y estás viendo con sospecha a todo el mundo, ese es tu entorno, ese es tu compatriota, tu conciudadano, tu vecino. Y si tú no puedes confiar en los demás como sociedad porque piensas que te van a hacer daño, que es más grave, porque una cosa es no confiar porque crees que no puedes depender de él, pero encima crees que te va a hacer daño, que te va a lastimar, que cuando tienes que elegir un político estás consciente que te va a robar. Entonces una sociedad que no confía es una sociedad que no prospera, porque si algo se necesita para cambiar al país es equipo, y para que un equipo funcione tiene que haber confianza, y es difícil, no es fácil, porque hay cosas que culturalmente ya se interpretan como, insisto, normales. Como dijo alguien, pues llegó al sector público. Yo tengo, la suerte de poder haber aceptado este trabajo porque tengo, a pesar de ser joven, mi vida económicamente resuelta por el trabajo que he podido hacer de tantos años y de mis padres y bueno, y desde mi abuelo. Y tengo la suerte de poder ir al sector público a ganar sueldos que ni de cerca tienen relación con el nivel de responsabilidad. Yo sé que este es un país en donde la mayoría de la gente no alcanza ni el salario básico. Pero si tú le vas a encargar a alguien la administración de decenas de miles de millones de dólares, no puede ganar $2,000, pues. Por esta disyuntiva entre las presiones políticas y la realidad nacional
y lo correcto. Se han hecho 3 rebajas de salarios en el sector público en el periodo del presidente Moreno. Cuando el presidente Moreno llegó, el presidente de la República ganaba $8.000, yo salí ganando $2.000. Insisto, yo tengo la suerte que no los necesito. Yo soy el primer individuo que ha renunciado a la pensión vitalicia en la historia del Ecuador, digamos, ¿verdad? No lo necesito, no me hace falta. Creo que por las razones que les expliqué, pude ir al servicio público realmente a servir. Y además se notaba, esa es la diferencia, ¿ya? Pero creo que no debe de ser así. Creo que uno debería de poder llevar a la mejor gente posible a servir. No a los que tienen la suerte de poder ir sin ser ladrones, sino a los que realmente quieren dejar en un periodo de su vida, posiblemente su trabajo, su emprendimiento, para ir a ayudar de forma responsable a sacar adelante un país que necesita de los mejores ecuatorianos. Porque en el sector público hay muy buenos funcionarios. Y yo llegué a conocer a ministros que hoy valoro y respeto. Y en base a esa reflexión es que yo tomé la decisión de apoyar un gobierno con el cual yo no tenía relación, más bien por el contrario, en función sobre todo de los antecedentes políticos del presidente y su relación con el socialismo del siglo XXI, modelo que desde mi punto de vista y desde los registros históricos lo único que ha hecho es daño en el planeta. Y digo el modelo y no hablo de las personas, porque las personas somos transitorias, porque ayer fue Correa y mañana es Arauz, y en Argentina ayer fue Fernández mujer y ahora es Fernández hombre, digamos, pero no. Y en Venezuela ayer fue Chávez y ahora es Maduro. Todos hacen igual de daño, por eso digo, no es el individuo, es el modelo. Yo no he hablado mucho de los individuos somos transitorios. Un modelo que gracias a Dios al Ecuador no terminó de hundirlo, porque si ustedes ven los países que entraron en eso, hoy viven una situación de miseria que nosotros ni de cerca. Yo desde el primer día dije, yo vengo a ayudar al presidente a cambiarle el rumbo a este tren que está yendo a toda velocidad destino a Caracas, porque eso es hacia donde estaba yendo el Ecuador. Destino a Caracas, y no es una exageración. Y efectivamente ese no es un destino que nadie desea, ni ellos mismos, porque cuando se van prófugos no se van a Caracas, ni se van a La Habana, yo no los veo pidiéndole asilo a Cuba. Entonces, un modelo que hace daño, que tiene cosas rescatables, sobre todo el lado de lo social. Buen provecho, coman por favor. Gracias. Yo los veo comer y así me da más hambre. Que tiene cosas positivas del lado de lo social, porque volviendo al tema de Alemania, que es sin duda alguna el modelo que más conozco, Alemania funciona porque hay confianza, pero también porque hay equidad, ¿verdad? ¿Y qué es la equidad? La equidad es la igualdad de oportunidades. No es la igualdad, porque no todos somos iguales. Cada quien tiene capacidades y objetivos distintos. No todos quieren ser ricos en el mundo. No todos quieren ganar dinero como medida de éxito, porque esa es una de las medidas de éxito. Hay gente que tiene otras formas de ser feliz. Entonces la equidad es la igualdad de oportunidades, que se resume en ¿qué? En lo que yo disfruté cuando estudié en la universidad allá. En una educación gratuita de calidad, en donde no importa dónde naciste, cómo te llamas, cuánto dinero tienen tus padres. Llegábamos todos al mismo colegio y todos a la misma universidad. No importa en qué carro andas y cuánto ganas de sueldo, todos nos curamos en el mismo hospital. Eso es equidad. ¿Por qué? Porque en función de esa igualdad de oportunidades ya depende de ti qué hagas con eso y con tus talentos. Ya en adelante no depende del gobierno, depende de ti. Pero no es justo pedirle a un niño que nació sin posibilidades que compita con alguien como yo que fue al Colegio Alemán Humboldt. No es justo. No es justo. Y por eso el colegio alemán te marca, porque es un colegio que en las tardes, por ejemplo, le da la misma educación en un modelo vespertino a chicos que con 30 o 40 dólares estudian lo mismo que yo. Y eso es equidad. Pero aquí la gente con eso se eriza. Dice, ¿cómo? Esos niños en el colegio de mi hijo. Esas son las estupideces, las taras que tiene nuestra sociedad, taras, que hay que eliminar si queremos prosperar. Porque aquí solitos no prosperamos, aquí prosperamos los de abajo, los del medio y los de arriba, o no prospera nadie. No hay prosperidad individual, esto es colectivo. Y no es un tema de socialismo o capitalismo que yo siempre discuto, la gente habla de la izquierda o de la derecha, yo no creo en eso. Es más, otra de los grandes aprendizajes de la universidad, y leí el otro día un libro que han escrito de un ecuatoriano muy importante, que fue el fundador del Banco del Pacífico, Marcel Laniado de Win.
Fue pionero en la banca de desarrollo agrícola, fue pionero en la banca automatizada. Un hombre muy, muy valioso, que decía que el Ecuador iba a cambiar cuando las universidades, en vez de guerrilleros, formen ingenieros. Aquí las universidades tienen una carga y un sesgo ideológico que yo no he visto nunca en ningún lugar. Es que educar no es adoctrinar. La gente cree que educar es adoctrinar. Un maestro universitario cree que se para y habla ideológicamente y está educando. No, estás adoctrinando. Adoctrinar es como entrenar. Uno entrena al perro, no a su hijo, ¿verdad? Es como entrenar a hacer movimientos por reflejo, hacer sin razonar, a responder, por reflejo, por memoria. A mí no me educaron por memoria, a mí me educaron por razonamiento, por aproximación, por análisis. No, yo no tengo memoria. No, yo construyo en función mi discurso, mis palabras, mi razonamiento en función del saber, no de la memoria, que no es lo mismo. Es más, la memoria hoy es irrelevante porque la cargamos aquí. Lo que necesitas es cómo, con sentido común y con objetividad, con capacidad analítica, qué haces con tanta información y cómo tomas decisiones. ¿El país tiene futuro? Claro que sí. Claro que tiene futuro. De hecho, hay cosas muy pequeñas que se pueden hacer que hacen grandes diferencias. A veces son impopulares, pero como yo digo, pues hay que hacer lo correcto por encima de lo popular, porque si es de hacer lo popular, váyase a ser artista, cantante, para hacer solo lo popular, ¿no? Hágase actor. Pero si usted quiere dirigir un país, tiene que hacer también lo correcto, que no siempre es popular. Y voy a hablarles de dos eventos que a mí me tocó enfrentar, porque cuando yo me sumé al gobierno del presidente sabía que iba a ser difícil, porque yo sí sabía cuál era la situación económica y sí sabía a qué se enfrentaba el país. Pero no me imaginaba ni octubre, ni la pandemia, ni hablar. Han sido dos golpes brutales. Y alguien me dice, yo cuando se terminó octubre le dije a mi esposa, bueno, mi amor, ya peor que esto no hay. Nunca más vuelvo a decir eso en mi vida. Yo le dije, ya de aquí en adelante ya salimos, ya vamos. En mi vida vuelvo a decir eso. Nunca más. ¿Cómo uno aprende por las malas? Con consecuencias serias ambientales, con consecuencias serias sociales, porque agrandan la brecha de inequidad. Porque si tú le estás dando dinero del Estado a quien no lo necesita, estás perjudicando a quien sí lo necesita. Y agrandas la brecha de inequidad. Entonces no tiene sentido ambiental, no tiene sentido social y no tiene sentido económico. Por ende es insostenible, por ende hay que cambiarlo. Pero son las cosas que nadie quiere hacer en el país porque te tumban. Yo le decía al presidente, que nos tumben. Yo prefiero que nos tumben a quedarnos aquí de brazos cruzados viendo cómo el país se destroza. O sea, yo para la foto, créame, no me hace falta estar aquí. Y se tomó esa decisión con errores, sin duda con errores. Pero era una decisión correcta. Pudo haber tomado de mejor forma, sí, pero era una decisión correcta. Tuvo consecuencias irracionales. ¿Qué hice? Ir a hablar a las comunidades a donde estaba amenazado, que me iban a secuestrar, que me iban a ortigar, ir a meterme a hablar. Yo no tengo nada que esconder, yo no he hecho nada malo, sino buscar el bien de esas personas utilizadas por malos dirigentes de este país, que quieren que el país siga como está. Porque si quieres seguir haciendo lo mismo es porque no quieres que nada cambie. ¿Verdad? Les decía, a ver, señores, levante unas mesas así, o sea, digamos, cantidad de gente parecida, 20, 30 personas, nos sentábamos en el piso en las comunidades, donde supuestamente me odiaban, me querían matar, felices ahí. A ver, les decía, levante la mano, ¿quién de ustedes ha salido de la pobreza gracias a los subsidios? Levante la mano. Nadie. ¿Quién de ustedes cree que va a salir de la pobreza gracias a los subsidios en los próximos 10 años? Levante la mano. Nadie. ¿Y entonces qué reclaman? ¿Ustedes prefieren que este dinero se invierta en crédito al 5% a 10 años, en programas de riego, en desarrollo rural? ¿O quieren que se siga subsidiando? No, lo que usted dice, vicepresidente. ¿Y entonces por qué salieron a protestar? Ah, no, es que ustedes le están dando la plata de los subsidios para pagar bonos a los venezolanos. Créanme, la gente salió a protestar por eso, porque además la gente que protestó estaba en la sierra. Y en la sierra el uso de diésel para las actividades productivas, y este ha sido el negocio de mi familia desde el año 75, la venta de maquinaria agrícola e industrial. En la sierra se riega por gravedad, no por bombeo, pues. Entonces no se usa diésel. Y la agricultura de la sierra es de pequeños lotes, entonces no está mecanizada. El golpe era en la costa y aquí es donde se tenía que trabajar más en los incentivos, pero aquí la gente absorbió el golpe y claro, también es un tema cultural, ¿no? Aquí es un poco, vamos para adelante.
Pero esa fue una experiencia que demuestra que si el país quiere cambiar, si tú quieres dejar de gastar 3.500 millones de dólares al año en subsidios a los combustibles para invertirlos en desarrollo o en equidad, es lo correcto y tienes que empezar a hacerlo. Ya se ha encontrado un camino. Si ustedes ven, va subiendo poquito a poquito los combustibles, no sé si se han fijado. Se encontró un camino. Enhorabuena por el país. Enhorabuena por el país. En el resto del mundo no es que no se subsidie, se pone impuestos a los combustibles por razones ambientales. Y esto yo lo he dicho públicamente, ¿eh? Cuidado que todo el mundo en política se eriza cuando yo digo, cuidado, Sonnenholder, no hables de eso, Otto, por favor, te vas a hundir. Pero a mí me ha ido bien diciendo lo que pienso y diciendo la verdad. Cuando Héctor decía no conecta, chuta, no sé si hablo en alemán, pero yo hablo así, yo hablo sencillo, bien morocho, pero digo la verdad. La gente lo que dice, ve, ese man me está diciendo la verdad. Yo lo escucho, pero puede ser que no coincida, pero me está diciendo la verdad. Cuando arranca la pandemia, yo termino a cargo por razones, también por accidente. Porque, no sé si es que debería contar, pero se sospechaba que el presidente tenía COVID. Por eso termino yo a cargo de la pandemia. El presidente estuvo aislado 7 días, tenías que esperar 5 días para poderle hacer la prueba y 2 días hasta que le llegue el resultado en ese momento. No era como ahora. Y entonces él no podía salir. Se pensaba que él estaba contagiado durante la primera semana y quedo yo por accidente a cargo. Y yo ya sabía que se iba a morir un montón de gente, porque así había ocurrido en todos los lugares del mundo y teníamos clara la ruta, pero no era una ruta fácil. Me decían, por favor, de tu boca que no salga la palabra muertos. El primer día dije, aquí nos vamos a morir por lo menos 10.000 personas. Era la verdad. A mí me ha ido bien siempre en la vida diciendo la verdad. El mejor negocio en lo público y en lo privado es la honestidad. Es el mejor negocio. Siempre. Y se tomaron decisiones importantes que hoy nos permiten, gracias a Dios, a pesar de lo duro que vivió Guayaquil, porque en el resto del país sí las cosas funcionaron como esperábamos. ¿Qué esperábamos? Contagios, digamos, erradicar los contagios es imposible. No se puede. Va a haber, esto es un virus contagioso. No hay cómo controlar los aeropuertos, los puertos, porque tú entras, ¿cuál es el problema del virus? Cualquiera de ustedes puede estar hoy contagiado, se contagió ayer. Yo les puedo hacer todas las pruebas que quieran, que hasta 5 a 7 días no les va a salir nada, ¿verdad? Pero ya entraste al país, ya contaminaste, ya contagiaste. La gente decía, controlen los aeropuertos. Y poníamos al famoso pana que estaba en la mesa azulita del MSP, no había nada más que hacer. Ojo, era el único país del mundo que lo hacía. Yo en febrero estuve en España, en Alemania, en Italia, estuve haciendo una gira en Europa por unos temas por la visa Schengen y por el acuerdo comercial y los atuneros que estaban con tarjeta amarilla. Y estuve en algunos países, después estuve en Estados Unidos y después me fui a Uruguay, y como yo volaba en vuelo comercial, por razones obvias, porque los famosos aviones del señor Correa cuesta el uno $8.000 la hora de vuelo y el otro 5.000. Y yo lo que decía es, me voy, pues imagínense, con $8.000 nos vamos todos a Europa. Ida y vuelta. No una hora de vuelo. O sea, sacar esos aviones del Ecuador cuesta más o menos $500,000 cada vez que salen. Y yo creo que un país en las circunstancias del nuestro es una grosería hacer eso con la ciudadanía. Y a mí no me ha pasado nada. Aquí estoy. No era ni más ni menos vicepresidente por volar en vuelo comercial. Pero son los complejos de la gente que llega al poder y se vuelve loca. Cuando la primera vez que me senté en un avión, en el primero que costó $30 millones, dije, chuta. Me senté en el segundo y dije, la verdad es que hay que estar loco para, sentado en creer que necesitas otro más grande. Y hay que ser un irresponsable con los recursos públicos, que son sagrados, que son escasos, que hoy nos hacen tanta falta. Porque cuando veía lo de Alemania y comparado un poco con lo que hicimos acá, y decía la respuesta lenta del gobierno, no, acá era la respuesta chira. Es muy, muy diferente, pues aquí no había dónde caerse muerto, todavía no hay. Aquí no hay $1 de reservas. El modelo del socialismo del siglo XXI se gasta la plata del pasado, porque cuando llegaron al poder había los fondos de reserva petrolera, los fondos del IES, había fondos del Banco Central, pero una deuda un poquito mejor, pues, con mejores tasas, con mejores plazos. ¿Cómo es que ahora, a pesar de estar así de fregado, se consigue deuda al 3%, 4 años de gracia, 20 años plazo? ¿Cómo? Siendo responsables, ganando la confianza internacional. Que es mala porque es del FMI, es mala, por eso es mala, porque ponen condiciones. A ver, señores, ¿qué son las condiciones financieras?
Son objetivos de flujo que tiene cualquier prestamista, como cuando tú vas al banco y presentas tu proyecto. ¿Qué es lo que ve el banco después de la garantía? ¿Qué es lo que ve? El flujo. Entonces cualquier multilateral con los que tuve que lidiar permanentemente, lo que te dicen, a ver, señor Sonnenholder, yo creo que su camino es este. Pero eso es lo que yo creo. Pero usted es un gobierno soberano. Usted dígame si usted puede llegar a ese objetivo de flujo. De otra forma, llegue. Dígame qué es lo que usted puede hacer. ¿Verdad? Cualquiera que te presta de buena fe y que quiere cobrar, va a ver tu flujo. Y el flujo del Ecuador no da. Entonces, o bajas gasto o aumentas ingresos, o las dos, que es lo ideal, las dos. Pero no es que vas a recibir plata en esas condiciones a cambio de nada, porque esa gente quiere cobrar, pero ya vas mejorando el flujo. Se renegoció la deuda, 1.500 millones de dólares, también tuve la suerte de ser parte de eso. Se ahorrará en flujo el Estado los próximos 4 años, es decir, en flujo, 1.500 millones de dólares menos para los próximos 4 años, y en capital también casi 2.000 millones de dólares menos, y en tasa de interés a menos de la mitad de lo que estaba. Entonces mejoramos los flujos y vamos dándole camino al país. El país necesita un camino. Vamos dándole camino al país poco a poco. Claro, el presidente Moreno no tenía, ni el gobierno, la fuerza política ya a estas alturas como para tomar las decisiones completas que se necesitan. Pero se le está dando un camino al país, créanme. Yo en algún momento llegué a pensar que se nos iba la dolarización. Y nos jugamos todo por el país, por sostener el modelo económico en media pandemia, sin reservas, sin ingresos petroleros, sin ingresos tributarios. Y por ahí decían, es que se atrasaron en los sueldos. Sí. ¿Con qué quieres que paguemos? ¿Acaso que aquí hay máquina de imprimir billetes? Y así hubiera. Cuando haces eso estás empobreciendo al más pobre, porque le estás devaluando su moneda, que es lo que vivió el Ecuador por mucho tiempo. ¿Cuál ha sido el éxito y el nacimiento de la clase media del Ecuador? La dolarización. Porque no le dan al político la posibilidad de empobrecer al más pobre. Y el más pobre finalmente tiene un ingreso con el que puede proyectar su vida, financiar una casa, financiar un televisor, lo que sea, proyectar su vida. Pero ¿cómo proyectas tu vida con una moneda que se devalúa como en Argentina, como en Venezuela? ¿Qué puedes proyectar ahí? Y digo el más pobre porque el más rico hace transacciones en dólares y ve cómo saca plata y tiene un inmueble y se defiende. Pero el que vive del sueldo está jodido. Y ese es el más pobre. Y en el Ecuador él está protegido por la dolarización. Y se puso en riesgo la dolarización por la irresponsabilidad de creer que no se necesitan reservas. Por eso se puso en riesgo, porque cuando tú ya no tienes reservas y no tienes ingresos, no hay cómo sostener la moneda. Entonces, cuando se tomaron las decisiones en la pandemia, se estaba pensando también en la economía, porque una crisis financiera en el Ecuador puede traer más muertos que el coronavirus. Y se sostuvo abiertos sectores estratégicos, sectores exportadores, ciertos sectores productivos, que hoy nos permiten, tener la mejor recuperación económica de América Latina. Increíble. Yo sé que todavía no estamos a tope. Negocios como este están fregados porque no hay turismo internacional, los hoteles, las aerolíneas. Yo estoy en el sector turístico también. Pero son sectores que están golpeados. Pero los demás sectores ya están al 85-90% de actividad. Eso no lo puede contar nadie. Vaya, hablen con un peruano, llámenlo a ver cómo están. Vaya, llamen a un chileno, un mexicano, pregúntenle cómo están. A un argentino, pregúntenle, que tienen 6 meses encerrados. Yo estaba revisando, finalizando mayo, yo hice una declaración y dije, ya el aislamiento no da más, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si te aíslas, lo único que haces es postergar el problema. Todos nos cuidamos, todos nos encerramos, los hospitales vacíos, nadie se contagió, listo, vamos, chévere, sobrevivimos el COVID. No. Salimos, nos reactivamos y empieza todo de nuevo. Entonces lo único que hacemos es postergar la solución. Y la solución era la que se diseñó y funcionó. Lamentablemente, con la excepción de Guayaquil, funcionó. Aunque la desgracia de Guayaquil hoy es su mayor virtud. Que el nivel de contagio que se alcanzó en la ciudad hoy permite tener un nivel casi comunitario de contagio que lleva a la ciudad con una normalidad inusitada en el mundo. ¿Verdad? Pero se aprendió caro. Y no fueron, la gente dice las medidas, no, las medidas fueron, primero fuimos pioneros en la región, ¿no? Porque nadie las había tomado y de hecho todo lo que ven ahí de Alemania, aquí se hizo antes, salvo la entrega de dinero porque no había, pero cuando digamos que no se corten los servicios básicos, que se difieran los pagos de energía eléctrica, que no te puedan votar por alquileres, ya lo único que no hubo es el cheque, le regalo $20,000, no había ni para los sueldos, pero si hubiese habido reservas era una medida a tomarse sin duda.
Y solo les quiero dejar como aprendizaje, a las finales algunos de ustedes en algún momento igual, porque yo hace año y medio estaba como ustedes, en mi empresa, trabajando en mi vida. Yo desde la política hice en el colegio una vez, que nos fue muy bien. Y luego fui dirigente gremial de la radiodifusión en defensa de la libertad de expresión, fui presidente de AER. Pero yo estaba en mi vida, yo me dedico a la construcción, al comercio, a la comunicación, está en mi vida, la agricultura. Pero atendí al llamado, para que mañana nadie diga, bueno, ¿y de qué te quejas? Yo sí tengo derecho a quejar, yo sí me he fajado en esto. Y yo entiendo que todos ustedes hacen país desde sus empresas, siempre y cuando paguen sus impuestos, tengan a la gente afiliada, paguen buenos sueldos, hagan un emprendimiento loable. Sus emprendimientos tienen que tener también un fin social, alguien tiene que beneficiarse y está muy bien. Pero en algún momento, sobre todo si tienen esa voluntad de servicio, hay que servir al país. Porque si no, estás dejando los espacios para los demás. Y esa era un poco mi disyuntiva de participar o no en las elecciones. Porque eso ya era un paso de decir, bueno, ahora sí voy a definir mi vida para siempre como esto. Y fue una reflexión difícil, porque uno siente el deber, pero a veces te falta el deseo. Los políticos tradicionales normalmente tienen esta casi como locura de creer que son salvadores, de creer que si ellos no van el mundo termina. Se la creen, de creer que son los más bacán, los más guapos, los más inteligentes. Y yo tal vez tengo el problema que no me creo nada, ¿verdad? Y te falta esa locura un poquito a veces en esto. Te falta o esa ambición o esa obsesión. La mayoría dicen, es que yo soñé de chiquito que iba a ser presidente. No he soñado que yo he soñado ser feliz y soy feliz. Tengo una mujer que me quiere, unos hijos sanos y necesito poco, entonces soy feliz. Y yo vivo mi sueño así. Y tuve la oportunidad de servir, que hoy la valoro más que nunca. Hoy la valoro más que nunca y a veces también la extraño, porque sí se puede hacer mucho. Hasta con el ejemplo se puede hacer mucho. Son otras razones que las he explicado varias veces. Tomé esa decisión, creo que fue lo correcto, no me arrepiento, extraño un poco. ¿Es tu esposa la que tiene que estar? No, mi esposa, ¿sabes qué? Mi esposa tiene más vocación de servicio que yo y lo hace mucho mejor que yo. Y es más inteligente, más capaz y todo. No, yo tomé esa decisión. Ponla de vicepresidenta. Así quería hacer Humala en Perú. Y bueno, Kirchner pues también quiso hacer así en Argentina. Ortega también. No, mira, si algo tuvimos, y yo le agradeceré siempre a mi familia, es que mi familia entiende que, y más bien le molesta esto. Yo siempre digo, en la familia promedio del Ecuador, cuando ven a un pariente con posibilidades, así como yo, la gente se frota las manos. Y en mi familia se agarró la cabeza. Y dice, pucha, por Dios, ya salte, hermano, ya esta vaina. Porque claro, mi familia ni ha pisado Quito, ni conoció el palacio, ni les interesa, ni se dedicaron a negocios en el sector público. Cuando empezó el presidente Correa su mandato, a los 8 meses su hermano ya era el mayor contratista del Ecuador. Imagínate. Dígame si alguien ha escuchado algo de mi familia. Yo llevaba esto al extremo, de a veces con parientes que tal vez no tenían la culpa, porque tienen una lejanía conmigo. Si ya estaban en el sector público antes de que yo ingrese, pues ahí seguían. Pero el rato que uno sale, un primo hermano, ese sí tenía prohibido, un primo hermano, funcionario público de años, 12 años, contemporáneo mío, mi gran amigo muy querido. Cuando yo llegué al gobierno, él ya estaba ahí, no lo puedo sacar. Pero él salió y después quiso regresar. Dijo, no, ñañito, no. Te jodiste, hermano. Porque ahora sí va a parecer que yo te puse. Y me enteré por terceros que él iba a dar, porque él no me contó, porque él sabía cuál iba a ser mi posición. Y además, desgraciadamente, para otros parientes lejanos, mis dos apellidos son un poco comunes. Entonces, cada vez que me decían, van a poner a fulano apellido tal, no. Y si me enteraba que los habían puesto, pedía que lo saquen, me muero de pena. Pero es un poco dar... ¿Ah? Mi primo, claro. ¿Tú lo conoces a él? Bueno, es el caso de él. Y él sabía que es así. Yo soy así. Yo soy así. A mí nadie me va a cambiar. A mí esta pendejada no me va a cambiar. Esto es transitorio. Yo soy así he vivido mi vida, así me ha ido bien. Y no es el ejemplo de los demás, lamentablemente. Porque uno lo que escucha en la política es que llegó el hermano y todos los parientes, listo, se armaron y toditos están en negocios y en vaina. Eso no está bien. Yo creo que el empresario tiene su propio camino. Mira, hermano, yo insisto, yo no soy ambicioso de dinero. Ni mi familia tampoco. Nosotros, insisto, nos ha ido, gracias a Dios, muy bien en todo lo que hemos emprendido. Muy bien. No necesitamos de la política para que nos vaya bien. ¿Para qué complicarse la vida? Y uno va a servir, viejo, y a cobrar un sueldito. Uno cobra y ya está. Pero no tiene nada de la preocupación. Pero si tu vocación es el servicio, como has dicho, que es tu
tema de lo que te gustó en ese momento. ¿Por qué? Yo encontré esa vocación. ¿Pero por qué no seguir en el camino? O sea, Porque yo no me he retirado de la vida pública. Yo dejé la vicepresidencia de la República en un momento que creo que es importante del país. Vamos a una elección muy, muy fuerte, muy importante. Traté de construir un camino de unidad, me encontré con vanidad, no con unidad. Porque además la gente decía, pero alrededor tuyo, yo digo, yo no quiero ser, yo lo que estoy es tratando de armar esto. Y además después, si yo me quedaba muy comprometido, sin estructuras propias, sin bases. Y si tuve una virtud o una ventaja en esto era que no le debía nada a nadie. Yo cuando llegué a la vicepresidencia, el presidente me llamó y me propuso. Apenas salió mi nombre en un periódico, me llamaron decenas de asambleístas a ofrecerme su voto. Me decían, vea, le ofrecemos el voto, vicepresidente, pero quiero conversar con usted. Le digo, no. Vea, si no quiere votar por mí, me hace un favor, le digo. Usted no quiere votar por mí, no vote. No vote, le agradeceré siempre. Y creo que de Contreras fueron 96 votos ahí. Porque no puedes llegar comprometido. Yo estaba libre de compromisos. Claro, yo no había hecho campaña, yo no le había pedido favores a nadie. Eso te da una libertad que es inédita. Inédita. Y sí, yo no me he retirado de esto, yo seguiré ayudando y en la campaña voy a trabajar. No sé todavía por quién ni lo voy a anticipar, pero voy a trabajar cuando empiece, pues empieza en diciembre. Y dejé, sí, tengo mis razones, mis motivos, no me arrepiento, hay temas personales también, sin duda. Pero ya está, yo sentí, o sea, yo me quedé, había pensado salir antes, me quedé hasta que sentí que estaba estabilizada la situación sanitaria, que habíamos encontrado un camino económico. Le di un abrazo al presidente, le agradecí, pues la gente decía, sal peleándote con Lenín porque tiene malos números. ¿Y por qué vamos a pelear con Lenín? ¿Qué me ha hecho a mí ese señor? Tipo en una silla de ruedas, el primer presidente de la historia del mundo que gana una elección en silla de ruedas, le ha tocado las peores crisis de la historia del Ecuador. ¿Ya? Ha cometido 1000 errores, 2000 tal vez. Pero yo lo que he visto, me dicen el presidente es corrupto, yo no he visto ningún. A mí no me consta. No me consta. Si me constara, tal vez te diría, me fui porque es ladrón. Yo no me fui por eso. Y lo diría, yo no tendría empacho en decirlo. Pero yo mantengo una relación cordial de respeto. Agradeceré siempre la oportunidad. Siempre la agradeceré. Y eso no significa que uno vaya a ser cómplice de nada. Yo soy así. pero según tu criterio, porque hablas del tema de... Sí, sí, adelante, buen provecho. No, más bien lo que pasa es que... Faltan cubiertos, ¿no? Sí, por favor, cubiertos, sí, ya te los hacen llegar. Sí, nada más para seguir un orden en las preguntas, porque hemos hecho un conversatorio súper espontáneo y súper... como tiene que ser, ¿no? Como yo les dije al principio de la reunión, una reunión de amigos, sin poses, sin protocolo.